Ya, buenos días. Vamos a empezar nuestra primera tutoría de acuerdo al cronograma. A ver, cuestión procedimental, tenemos dos sesiones de 3 horas cada una. Bueno, haremos un receso. Esta es la primera. No sé si Virginia le pasó el cronograma de las actividades. No, aún no me pasa. Ya, a ver, ya le voy a, me voy a contactar con ella para que usted tenga una copia de ese cronograma. El- a ver, si no estoy mal, primero la tutoría la tiene conmigo para la parte del eje de filosofía europea, luego viene con Virginia, ella se encarga de la filosofía latinoamericana y ecuatoriana, y en tercer lugar está Ángel Capón, quien se encarga de la cuestión de pedagogía y didáctica, lo que es cuestión de educación. Entonces, el examen comprensivo tiene estas tres partes. El porcentaje está determinado, también Virginia tiene que pasarle. Hay un instructivo que tiene que aprobar la comisión académica de la escuela, de la carrera. Y entonces, de mi parte, yo le envié un correo con un enlace al Google Drive, donde están los textos de estudio y una hojita, pero creo que le mandé en el correo la lista de lecturas, es decir, qué capítulo, de qué página de cada texto. No sé si tuvo ya la oportunidad de bajarse los textos e imprimir las páginas que vamos a estudiar. Sí, sí, de Heráclito al menos sí lo hice. De la parte Ya, de Heráclito. ya, verá. Tenemos, a ver, revisemos la lista. Un ratito, déjeme encontrar. A ver, verá. eh, A ver, verá, de la filosofía antigua están 4 autores: Heráclito, Parménides, y además de Parménides está también Meliso, que es un filósofo que desarrolla las ideas de Parménides, así como lo hizo Zenón. Entonces, pero el pensamiento del mismo podemos tomarlo como Parménides, pero recuerde ahí en la tablita está Parménides y Meliso. Y finalmente Platón y Aristóteles. En cualquier repaso, revisión de la filosofía antigua no pueden faltar estos dos clásicos. Ahora, para dar lugar a la filosofía latinoamericana y ecuatoriana, se suprimió la filosofía medieval. Inicialmente estaba Santo Tomás. Ideal hubiera sido que entre algún otro autor aparte de él, puesto que hay grandes como por ejemplo San Agustín, Duns Scoto, Occam o Avicena, por ejemplo, en la filosofía árabe, que es de este periodo. Pero lastimosamente hay también otras áreas que hay que cubrir, por lo tanto, de la filosofía antigua nos saltamos a la moderna. El, la moderna, la historia de la filosofía moderna va hasta la Revolución Francesa, y dentro de ese periodo están simplemente Leibniz y Kant. ¿Sí? Nuevamente están dejados de lado, lamentablemente, muchos otros autores que habría sido conveniente que estén incluidos, pero hay un determinado número de horas que ustedes tienen que cumplir, y tampoco hay cómo recargarle de lecturas. Y finalmente tenemos en la filosofía contemporánea 3 autores. Arrancamos con Hegel,
después pasamos a Nietzsche y terminamos con Bertrand Russell. Bien, entonces, tiene usted ahí esa tablita. En la primera columna está la lista de los autores. En la columna central y la más ancha están los textos que usted tiene que estudiar y que yo voy a exponer a grandes rasgos. Están ahí el título del autor, perdón, el apellido del autor, el título del libro, los títulos de los capítulos y finalmente a la extrema derecha en columna aparte de qué página a qué página tiene que estudiar. Bien, entonces en total están aproximadamente unas 335 páginas. Obviamente no todos los estilos de estos autores es igual de seguir. Unos son un poco más livianos, otros son más densos. Entonces hay que estar preparado como para cambiar el ritmo de velocidad de cómo usted procesa y adaptarse a lo que es cada autor. Bien, en algunos casos, a ver, por ejemplo, en el caso de Heráclito, Parménides y Platón, a ver, también el caso de Kant, he añadido unas selecciones de pasajes. En el caso de Heráclito son simplemente fragmentos, en el caso de Kant son así oraciones simples sacadas de la crítica de la razón pura para complementar la lectura. Y usted también de Parménides tiene una hojita que es la que voy a utilizar para mi clase. Y bueno, entonces todos esos textos están en Google Drive, en PDF, de modo que usted se puede bajar. Le recomiendo que ya no pase más tiempo e imprima todos esos textos y se haga un anillado para ir procesando. Ahora, está una indicación en esta hojita, bueno, esta es una hoja que yo utilicé para la última versión. Usted tiene la actualizada. Está al comienzo una advertencia. Le estoy pidiendo que como actividad de aprendizaje realice la lectura comprensiva de esos textos utilizando la técnica del subrayado multicolor. ¿Sí? Si tuviera tiempo, un poco más de tiempo, ya tenemos que revisar la cuestión de horas con los otros dos tutores para ver cómo nos distribuimos a cada uno. Y en caso de que haya más horas asignadas a cada eje, entonces también le pediré que realice un resumen y un cuadro sinóptico. Pero por de pronto está simplemente la lectura comprensiva con el subrayado multicolor. Tiene usted creo que en filosofía del lenguaje les di una versión actualizada del instructivo de esa técnica del subrayado multicolor. Sí. Sebastián. Sí, profe. Ya, entonces, esa es la última versión. Usted escoja los colores. Si ya se acostumbró a otros colores con los que venía trabajando desde hace antes, entonces no hay problema, mantenga esos colores. Pero para otros alumnos a quienes les he dado ese instructivo, les he pedido que uniformicen los colores sin elección. No es cuestión voluntaria, sino que, por ejemplo, para definición todos utilizan color tomate, etcétera, etcétera. Incluso eso era con el objetivo de que puedan comparar. Si es que alguien quiere conocer las conclusiones que ha resaltado el compañero, entonces tiene que ver color rosado y así se pueden intercambiar los textos y saber el
el significado de los colores. Bueno, entonces, tengo pensado en esta clase avanzar los 4 autores de la filosofía antigua, y usted va a tener un plazo de más o menos entre 2 y 3 semanas para estudiar esos textos. A ver, y creo que de aquí en 15 días, si es que usted necesita una asesoría con respecto al texto, entonces nos reunimos otra vez más. Caso contrario, pasaríamos a una segunda tutoría donde avanzaremos los autores de la filosofía moderna y contemporánea. Asimismo, será una sesión de 3 horas. Creo que nos conviene, estaba inicialmente el planificado los días sábados, pero bueno, eso era para facilitar a los estudiantes de la malla del 2013 que tenían trabajos de entre semana, entonces era más complicado para ellos, y creo que para nosotros nos puede convenir reunirnos los días lunes, como el día de hoy. Y nuevamente usted tendrá mínimo unas 2 semanas, posiblemente 3, no estoy muy seguro, eso depende de cómo está el cronograma que tiene Virginia. Y asimismo estaré a su disposición para algunas consultas o inquietudes que usted quiera realizar. Ahí nos reuniremos otra vez, en caso de ser necesario. Bien, entonces, no sé si está claro. A ver, en cuestión de fechas, nosotros estaremos en las tutorías. A ver, conmigo un mes, luego con Virginia, creo que es otro mes, y un tercer mes con Ángel Japón. Terminaremos estas tutorías, incluido el estudio de aprendizaje autónomo que usted realizará hasta julio, y cuando toque exámenes finales, al final de esa semana de exámenes está puesto el examen final el complexivo. En caso de que, y ahí son 50 preguntas, todas ellas son de alternativa múltiple, con 4 opciones, A, B, C, D. Y se califica sobre 50 puntos. Si no estoy mal, tiene un lapso de 2 horas para completar el cuestionario. Y si es que no ajusta el mínimo, que si no estoy mal creo que son 30 puntos, se queda suspenso, y a la semana siguiente tiene la segunda oportunidad para mejorar la nota. Eso es, esperamos que este estudio lo lleve responsablemente, y si es que no hay alguna inquietud, entonces vamos a empezar. No, profe, no hay ninguna inquietud. Ya, perfecto. Entonces, verá, vamos a empezar con Heráclito. Usted tiene una hojita semejante a esta. Voy a utilizarla para proceder a las ideas principales de este autor. A ver, el texto que usted tiene para procesar es de Jonathan Barnes. Los filósofos presocráticos. De este autor están tomados los capítulos correspondientes a Heráclito, por otra parte Parménides y finalmente Meliso.
pero que simplemente está desarrollando las ideas de Parménides. Una primera aclaración que hay que hacer es que Heráclito a Heráclito se lo conoce con el apodo de el Obscuro. A ver, si no estoy mal, en griego es skoteinos. A ver, oscuro se refiere a que su pensamiento no está tan claro, puede ser que sea difícil de entender lo que quiere decir. La principal razón para esto es que hay por lo menos unos 3 pasajes, en realidad no, déjenme ver, no he contado exactamente en cuántos pasajes Heráclito parece contradecirse. Y desde la lógica clásica resulta ininteligible toda contradicción. ¿Sí? Entonces, este es el problema de fondo que no hay que perder de vista. ¿Sí? A ver, verán, la razón de este epíteto que se lo ganó en la antigüedad se debe a la contradicción, ¿sí? O podríamos decir lo que suelen comentar los historiadores, la aparente contradicción que aparecen en varios de los fragmentos que se han conservado. ¿Sí? Voy a abreviar con la C la contradicción. Pero precisamente al momento de tratar de entender o interpretar qué quiso decir Heráclito en varios de sus fragmentos, ahí interviene la lógica clásica con su rechazo de la contradicción, y precisamente eso constituye un obstáculo para la comprensión del pensamiento de este autor. Con este dibujo es un par de espadas que están cruzadas, y con ellas suelo simbolizar el conflicto, la oposición de puntos de vista, ¿sí? O una lucha, una querella, contradicción versus lógica clásica, con su rechazo de la contradicción. Entonces, por una parte, resumiendo, Heráclito a primera vista nos ofrece textos en los cuales afirma la contradicción, y por otra parte, si nos acercamos a sus textos utilizando la lógica clásica, entonces automáticamente lo vamos a calificar de ilógico, irracional, y eso sería el motivo, lo que explica este calificativo que se ganó en la antigüedad. Obviamente, Barnes y la mayoría de otros autores realmente utilizan la lógica clásica, la dan por sentado, suponen que es la única correcta, y que todo pensador, quiera o no quiera, sea consciente o no de ello, tiene que respetar
las leyes de la lógica y principalmente el principio de no contradicción. ¿Sí? Recuerde este principio, lo que dice es que toda contradicción es falsa, ¿sí? Totalmente falsa. ¿Sí? A ver, voy a hacer uso de un par de negaciones que hemos visto en lógicas alternativas, muy posiblemente también en el curso de ontología volvimos a recordar que no es lo mismo el mero no, que al que podemos llamarlo negación simple, débil, suave, negación natural, y por otra parte el no en absoluto, el totalmente falso, el 100% falso, en ninguna medida verdadero, plenamente falso y expresiones sinónimas. Esa es la supernegación, la negación absoluta, y en lógica tiene una distinta tabla de verdad que el mero no. Entonces, esto es la negación débil, leemos P y no P, y según la lógica clásica, bueno, en la lógica clásica no hay manera de distinguir dos negaciones, hay una sola, a la que se le lee, que se le da la lectura de mero no, pero en realidad se trata de una negación total. Esta es una contradicción y para la lógica clásica es totalmente falsa. ¿Ya? Entonces estoy encerrando entre paréntesis esta conjunción de una oración y su propia negación y le antepongo, le prefijo una negación total, la cual se aplica a la conjunción. Bien, toda contradicción, por lo tanto, es absolutamente irreal, no sucede en ninguna medida, pero vamos a ver inmediatamente que Heráclito hizo afirmaciones que precisamente se pueden entender de una manera llana y directa como afirmando una contradicción, que precisamente choca con este principio de la lógica clásica. A ver, miren, por ejemplo, desde Aristóteles, nosotros en filosofía estamos acostumbrados a hacer una distinción entre dos tipos de opuestos, los contrarios y los contradictorios. Opuestos contradictorios son aquellos en los que aparece la negación. Por ejemplo, alto y no alto, cerca y no cerca, rico y no rico, lejano y no lejano. ¿Sí? Contradictorio porque ahí aparece la negación explícitamente, la palabra no. En cambio, los opuestos contrarios son como día y noche, invierno, verano, hombre, mujer, ¿sí? Frío, caliente, ¿sí? Alto, bajo, etcétera, etcétera.
con otras palabras, en un sentido más técnico, para, bueno, pudiera yo, utilizando teoría de conjuntos, aclarar esta diferencia. Pero lo cierto es que aparentemente a Heráclito le da igual, a efectos prácticos, de hablar de contrarios o contradictorios. O sea, esta distinción no la hace Heráclito y explicito, vuelvo a decirlo, es una distinción que hizo Aristóteles. Bien, entonces, veamos por qué Heráclito aparentemente parece contradecirse. ¿Sí? A ver, veamos, le voy a compartir la pantalla, me da un momentito, para mostrarle los... Ya. A ver, vamos a ver en qué relación están los opuestos. Entonces, en primer lugar, Heráclito en estos 5 fragmentos, él habla de identidad o unidad. ¿Sí? A ver. A ver, verán, no es lo mismo unidad e identidad. El, la identidad es una relación mucho más fuerte. La unidad simplemente, a ver, podemos tomarla como negación de la pluralidad o de la dualidad. No son dos, sino una cosa. El, unidad es una palabra que es un sustantivo abstracto formado a partir de uno, el número uno. ¿Sí? Así como de dos tenemos dualidad, de uno tenemos la unidad. Mientras que la identidad es decir que son lo mismo. ¿Sí? Entonces, Heráclito junta a veces en 2 fragmentos
ambas relaciones de identidad y de unidad. Leamos los fragmentos. A ver, verán, dice el 60, dice, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Día y noche son una misma cosa, ¿sí? Segunda vez que habla de identidad. Cuando habla de mismidad, entendemos que está hablando de identidad, ¿sí? Día y noche, arriba, abajo, esos son contrarios, ¿sí? Vamos al fragmento 8, dice, se unifican las oposiciones, fíjese, unifican, se hacen uno, eso es unificar, hacerse uno, ¿sí? Y aquí aparece la cuestión de la armonía, esa es otra cosa, una tercera relación. De cosas diferentes brota una bellísima armonía, ¿sí? Piense usted, por ejemplo, en un cuadro donde hay zonas oscuras, otras claras. De la mezcla de eso sale la belleza, ¿sí? El 51 se está refiriendo a otros filósofos que no comprenden. ¿Quiénes serán esos otros filósofos? Podríamos nosotros decir, puede ser el común de la gente, ¿sí? El pensamiento ordinario, no comprenden que entre los contrarios existe una armonía recíproca. Heráclito es conocido por una especie de minusvaloración de sus contemporáneos. Él es famoso por a plena luz del día tener una lámpara prendida en su mano y andar por la calle diciendo que está buscando un hombre. ¿Sí? Bueno, quizás fue misántropo, no tuvo una buena opinión de sus contemporáneos. Lo cierto es que acá está diciendo que está repitiendo la idea de armonía, ¿sí? Es segunda vez que se utiliza esta palabra y está aplicando esa armonía a los contrarios, ¿sí? Y finalmente el fragmento 62 nos dice que lo mortal es inmortal y lo inmortal mortal. Y aquí tenemos nuevamente dos tipos de opuestos. Entonces, estos 5 fragmentos nos dice que los opuestos son lo mismo, se unifican o que entre ellos hay una armonía. ¿Sí? Ahora, ¿qué es armonía? Si no estoy mal, y seguramente esto también aparece en Barnes, pero la palabra viene del griego, armonía, si no estoy mal, que significaba el hacer las paces entre dos ejércitos enemigos, el cese al fuego, a las hostilidades y dejar las armas a un lado, ¿sí? Eso era la paz. Entonces, armonía, en primer lugar, tiene en el lenguaje ordinario un sentido de lucha, de guerra, pero precisamente el que cese esa hostilidad. Sabemos que los opuestos como que están en pugna el uno con el otro, donde hay luz no hay oscuridad, lo que está lejos no está cerca, pero precisamente Heráclito nos dice lo contrario, ¿sí? Entonces, y fíjense, el último fragmento que les leí, a ver,
recordemos. Lo mortal es inmortal, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la tarea de explicar cómo es eso posible, ¿sí? O sea, tenemos por una parte esta ley de la lógica que nos empuja en la dirección de que toda contradicción es absurda, ilógica, no se comprende, y la razón de ello es que la negación, por más que sea débil, en la lógica clásica se la interpreta como eliminación, como destrucción total, de modo que no pueden coexistir a la vez la afirmación y la negación, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer en el pizarrón. Si es que simbolizara con un punto la afirmación P, ¿sí? Recuerden, la P es una oración cualquiera. Puede ser, por ejemplo, hoy es lunes, hoy es martes, o está lloviendo, 1 más 1 igual a 2, cualquier oración, ¿sí? Bien, representemos la oración P con este punto, ¿sí? Aquí está la afirmación. Y pongan atención, el rato que quiero representar I no P, entonces, ¿qué pasa? Pongan atención, ¿sí? Cuando represento no P, le elimino a la P, la borro, ¿sí? Y me quedo sin nada, ¿sí? Entonces, según la lógica clásica, bueno, en verdad no es simplemente el principio de no contradicción. En realidad es el principio de rechazo o de exclusión de la contradicción. Porque está diciendo que toda contradicción es totalmente falsa, es imposible, lo cual es decir, algo muchísimo más fuerte, algo que no se comprende, ¿sí? Porque primero pone la oración P y luego la retira, la elimina completamente y no se ha dicho nada, ¿sí? Entonces, es como si yo les dijera que una persona está tan alegre que está saltando de alegría y al mismo tiempo, en el mismo aspecto, está tan triste, tan deprimida que quiere suicidarse. ¿Sí? Eso no sería comprensible. O es como decir que en el mismo aspecto, al mismo tiempo, una persona mientras más envejece, más se rejuvenece. ¿Sí? En el mismo aspecto, al mismo tiempo. No es eso posible. Entonces, la lógica clásica está pensando en ese tipo de situaciones, o añado 2 ilustraciones más para que quede clarísimo, la actitud que tiene la lógica clásica con respecto a la contradicción, y es pensar en que toda contradicción sería como que una persona calva que no tenga absolutamente ni un solo cabello en su cabeza, tenga 100.000 pelos, ¿sí? Entonces, calva y no calva en absoluto, bueno, si es que se pudiera hablar de ese modo, o si quieren ustedes, el pelón, pero bueno, es que ahí, según entendemos nosotros en Ecuador esa palabra, un pelón es alguien que tiene
mucho pelo, abundante pelo o largo. Y un calvo, lo podemos, y si digo alguien que sea pelón y a la vez, al mismo tiempo, totalmente calvo, entonces es una situación que la lógica clásica cree que es totalmente irrealizable y generaliza para cualquier contradicción. ¿Sí? Bien, finalmente, otro ejemplo que ilustra una situación contradictoria para la lógica clásica sería la de que una tierra, un pedazo de tierra, sea a la vez totalmente desértico, que no crece ni una sola hierba, es puro arena, y a la vez tan fecunda que está tan lleno de hierbas como si fuera una jungla, una selva impenetrable. Eso no puede darse, ¿sí? Y así sería toda contradicción según la lógica clásica. Pero vemos a Heráclito que nos está diciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un grandísimo problema. La lógica clásica nos está diciendo toda contradicción es imposible. Heráclito nos está dando ejemplos de que los opuestos conviven, están al mismo tiempo presentes, coexistentes. Entonces, lo que he hecho hasta ahora es simplemente el presentar el problema. La lógica nos dice que no existe la contradicción en absoluto, Heráclito nos está diciendo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Avancemos al siguiente grupo de fragmentos de Heráclito y quiero leerle los fragmentos 88 y 126. ¿Sí? A ver, o pasemos más bien a este grupo número 2 de la contradicción. ¿Sí? Fragmento 10, 49a y el 53. A ver, dice, empecemos por el primero. Las cosas en conjunto son todo y no todo. Idéntico y no idéntico. Armónico y no armónico. ¿Ya? Lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas. ¿Sí? Bien, fíjense, en el fragmento 10 aparecen tres contradicciones. Todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Eso es una contradicción. Tres contradicciones en el fragmento 10. ¿Sí? El siguiente, vamos, el 49a. Dice, en nuestra esencia fluyente somos y no somos. Somos y no somos, o existimos y no existimos. Descendemos y no descendemos al mismo río. ¿Sí? Y finalmente dice, de las cualidades contrarias proviene la guerra y de la guerra se originan todas las cosas. Dice, por esto la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. Es decir, de los contrarios se origina todo. Ese es el 53. ¿Sí? A ver. Verán. Entonces, voy a añadir los opuestos, obviamente son contradictorios. ¿Sí? A ver. Pongamos simplemente la C de contradicción. El 53 nos dice que todas las cosas se originan de la contradicción. Y eso quiere decir que en el ser de cada ente hay contradicción. ¿Sí? Es la contradicción lo que da nacimiento, es la fuente de todas las cosas. ¿Sí? Ahora,
Volvamos nuevamente a un detalle que salió en uno de estos fragmentos. Por una parte, está hablando de en nuestra esencia fluyente. Aquí está la cuestión del movimiento y este fragmento 49a habla del río. El río es el que fluye, ¿sí? Entonces veamos lo que es la teoría del flujo, ¿sí? Ya, a ver. A ver, la contradicción. A ver, un ratito. La contradicción está en relación con el flujo, ¿sí? El, el, el flujo es la cuestión del cambio, ¿sí? Aparentemente, según Platón, Heráclito habría sostenido que todo fluye, ¿sí? El famoso Panta-Rei, ¿sí? Todo fluye. Pero eso es un pensamiento que Platón le atribuye a Heráclito. Se podría discutir si es que Heráclito en realidad sostuvo eso y hay alguna razón para cuestionar esa atribución que hace Platón, puesto que se podría pensar que si bien las aguas del río pasan, cambian, transcurren, se transforman, sin embargo, el cauce por el que transcurre el agua es el mismo. O con otras palabras, se ha interpretado la existencia de la razón en el universo, afirmada por Heráclito, como una ley del cambio. Hay una razón objetiva que está en el ser, el famoso logos, ¿sí? Que también va a ser luego asumido, reafirmado por los estoicos, después de la muerte de Aristóteles. Estamos hablando del siglo III a.C., con Zenón de Sitio, como fundador de la famosa Estoa en Atenas. Bueno, y nosotros no vamos a hablar del estoicismo, ese tema no queda dentro del examen complexivo, pero los menciono a ellos porque también esta corriente del estoicismo sostiene que el universo, por más que sea movedizo y cambiante, tiene leyes de la transformación. Y esas leyes son universales, son fijas, estables. Esa sería la razón. Esta idea ya está supuestamente en Heráclito, aunque no tengo un fragmento preciso para indicarles en dónde está. La interpretación común de Heráclito es que hay algo que es fijo, que es la razón universal. De modo que esa frase que le atribuye Platón a nuestro autor parece que no es fiel, no hace justicia al pensamiento de Heráclito. En todo caso, lo que sí es correcto es relacionar el cambio, la transformación con la contradicción. Lo que cambia es contradictorio. Pensemos, por ejemplo, una porción de agua que está fría, la ponemos en una olla, la ponemos a hervir, ponemos en la cocina y prendemos el fuego. De fría va a pasar a caliente, pero
entre el estado inicial y el final, ya cuando empieza a hervir el agua, hay una serie de situaciones intermedias por las que atraviesa ese volumen de agua y seguramente es una transformación paulatina, gradual, paso a paso. Estará en un momento tibia, pero no es que solamente, y lo tibio es una mezcla de hasta cierto punto frío, hasta cierto punto caliente, y tenemos así podemos hablar de una infinidad de situaciones que están entre los dos extremos, de lo frío y lo caliente. Bueno, y realmente no es que, bueno, frío absoluto, podemos decir que existe, pero por el otro extremo de calor absoluto, dudo que lo haya. ¿Sí? Tal vez no hay un tope de calor y siempre podría aumentar su intensidad. Bueno, entonces el Heráclito está relacionando la contradicción con el cambio y precisamente hay el, por lo menos otro fragmento en el que habla fíjense, de la transformación mutua. El último, el pasaje donde está relacionado el somos y no somos, existimos y no existimos, eso está relacionado, esta contradicción específica de ser y no ser, está relacionada con el flujo. ¿Sí? Es como decir, debido a nuestra esencia fluyente, entonces somos y no somos. Y aquí tenemos otro par de fragmentos del 88 y el 126, en donde el Heráclito dice, lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Nos está dando tres ejemplos de contrarios que son idénticos. Lo mismo es. ¿Sí? Bien, ahora dice, aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. ¿Sí? Está hablando de cambio. Y eso mismo pasa con el 126. Lo frío se hace caliente y lo caliente frío. Lo húmedo seco y lo seco húmedo. ¿Sí? Entonces, cambio y esta conversión. ¿Sí? Entonces, la identidad de los contrarios se explica por la transformación, por el cambio. Bien, entonces nosotros podríamos analizar qué pasa con la vida y la muerte. ¿Por qué Heráclito dice que vida y muerte son lo mismo? A ver, Sebastián, no sé si usted puede explicar ¿por qué ese par de opuestos son idénticos? O podríamos decir quizás son una sola cosa. Dice de la vida y la muerte porque diría yo que pertenecen a valga la redundancia, a un ciclo o forma parte de la vida mismo. Entonces, por eso vendría a ser solo uno, o sea, y está relacionado solo a una persona. Por ejemplo, yo puedo morir y vivir dentro de un lapso de tiempo. Entonces, creo que por eso vendría a ser eh, de unidad. Ya, ya. Bueno, sí, más o menos el Heráclito va por ahí. Verán, la idea es la siguiente. Tenemos aquí dos pares de opuestos. ¿Sí? La idea que tiene Parménides o Aristóteles es que entre los opuestos
hay un abismo, hay una ruptura, una discontinuidad. Entonces, entre ambos hay una división, un corte. ¿Sí? Esta es la visión de Parménides y de Aristóteles, una visión antidialéctica. En cambio, entonces, aquí hay dualidad. ¿Sí? Heráclito se va contra esta visión y nos está diciendo que lo uno se transforma en lo otro. ¿Sí? Y viceversa. Lo otro se transforma en lo uno. ¿Sí? Entonces, veamos, el día se transforma en la noche. ¿Cuál es la diferencia entre día y noche? Nosotros vemos que el sol se esconde detrás del horizonte. ¿Sí? A ver, el sol es como un disco, una esfera, y que conforme pasa el tiempo, supongamos a ver, tenemos... pensemos, por ejemplo, en un atardecer en el mar. Aquí tenemos la línea, la superficie que forma el agua y el sol. Va a llegar un momento en que aparentemente entra la parte inferior de la esfera solar, aparentemente empieza a esconderse detrás del agua y cada minuto va descendiendo hasta que en un lapso de unos 40 minutos, 50 minutos, no sé exactamente cuánto, hasta que se esconde totalmente. ¿Sí? Va a llegar otro momento en que está solamente asomando digamos, la parte superior de la esfera solar y llega a las 7 de la noche y todavía vemos un poquito de claridad hasta que quedamos totalmente a oscuras. Eso es un proceso continuo en el que hay unidad. Es decir, no hay un corte, a menos que sea arbitrario. ¿Sí? Entonces, Heráclito nos dice que el día se hace noche y al revés, la noche se hace día. Lo vivo muere. ¿Sí? Entonces, esto de acá es o el atardecer o el amanecer, el crepúsculo o el ocaso, ¿sí? Que es un proceso continuo, la palabra continuidad, puede ser que no aparezca exactamente en los textos de Heráclito, pero algo semejante sí tenemos. Ya les voy a decir dónde está. ¿Sí? Veamos vida y muerte, que era la pregunta que le hacía Sebastián. Hay un proceso de agonía. ¿Sí? Tenemos por una parte la vida, por otro lado la muerte. Una persona puede estar agonizando, pero es algo que sucede en un lapso de tiempo. Podría ser, por ejemplo, 5 días. El día lunes está gravísimamente enfermo, el día viernes muere. O puede ser una cuestión de horas. O incluso llevemos al caso extremo de que muere, ¿sí? Esa persona deja de respirar, su corazón deja de latir,
murió, pero una cosa es que ya no tenga latidos del corazón y que ya no respire. Otra cosa es que empiecen a morir las otras células del cuerpo, ¿sí? Seguramente las últimas de morir serán las uñas y el pelo. No es que inmediatamente deja de respirar y se mueren todas las células. Ese es un proceso que tarda horas, ¿sí? Puede ser que sea más de un día. Y igual el calor humano se va perdiendo poco a poco. De modo que la muerte no es algo instantáneo. ¿Sí? No hay ese corte que se imaginan Parménides y Heráclito. Entonces, creo que al momento de hablar de flujo o de que el uno se transforme en el otro, al, al momento de conectar el movimiento o la transformación mutua con los opuestos, Heráclito está dando una explicación de cómo es posible la contradicción. ¿Sí? Para terminar, solamente quisiera insistir a ver, nuevamente en lo que nos dice Heráclito. ¿Sí? Veamos, el fragmento 126 dice, lo frío se hace caliente. ¿Sí? El 88 está diciendo aproximadamente algo semejante, pero está hablando en general. Dice, aquellas cosas se cambian en estas. ¿Sí? Bien, y estaba hablando de los opuestos. Entonces, eso es algo que no admitiría Aristóteles. ¿Sí? Está diciendo que lo que es frío se hace caliente. ¿Sí? El uno opuesto se hace el otro, pero eso, y ya lo mencioné antes, eso es algo que Aristóteles va a rechazar desde una visión antidialéctica, y para Aristóteles, en lugar de que el cambio suceda de un opuesto al otro, que el un opuesto se transforme en el otro, para Aristóteles y para Heráclito, aquí, en esta transformación, hay unidad, hay identidad, ¿sí? Para Aristóteles hay una tercera cosa, que es el sujeto o la materia, el sustrato, que es el que permanece. ¿Sí? Bueno, eso ya veremos cuando más luego veamos Aristóteles. Bueno, con esto voy a dar por terminado este aspecto del pensamiento de Heráclito. Obviamente hay muchísimas otras ideas que no he podido explicar. He preferido concentrarme en una subtemática específica que sirva de introducción o de puerta de entrada para que usted profundice más a fondo en lo que es la visión del mundo que tiene Heráclito. No sé si tiene alguna pregunta tal vez aquí o hacemos quizás un pequeñísimo receso, unos 5 minutos, y para luego pasar a Parménides. Sí, tengo una pequeña pregunta. Entonces, la parte de la contradicción está relacionada a lo que Heráclito mencionaba como el argel, fuego.
A ver, cuando hablamos de Arjé, eso se puede entender en por lo menos en dos sentidos. Arjé como origen o fuente, lo que en latín se conoce con el nombre de principio, ¿sí? Aquello de donde surgen las cosas, de donde se originan. Y por otra parte, principio, arjé también puede significar la sustancia. Arjé no en el sentido etimológico, sino más bien en el sentido filosófico. Arjé como la materia de la que están hechas las cosas. ¿Sí? Ahora, lo del fuego podemos tomarlo como una figura literaria. Lo principal del fuego es el cambio, la transformación. El fuego no está quieto, no es inmóvil. Incluso cuando habla de las aguas del río, eso es todavía, expresa nuevamente la idea de movilidad, cambio, transformación. Que un suceso está acaeciendo, que no está paralizado. Entonces, a ver, le leí un fragmento en el que estaba Heráclito diciendo que la guerra es el padre de todas las cosas y la guerra es simplemente la oposición entre los contrarios. Es decir, podríamos nosotros, no puse esa idea en el pizarrón, cuando usted sugiere que el fuego es el arjé para Heráclito, a ver, yo más bien interpretaría esa idea en el sentido de que es el movimiento, el flujo, y tratar de relacionar este movimiento con la contradicción. Es la mezcla de los contrarios lo que da origen a todas las cosas. Y obviamente no es una mezcla pacífica, por más que hablamos de armonía, los contrarios, los opuestos en general, son como enemigos, ¿sí? Donde está el uno, aparentemente no puede estar el otro, ¿sí? Entonces, se da ambas cosas. Déjenme ver A ver, es el fragmento, permítame, ¿dónde está el fragmento 8? A ver, lamentablemente no. Ah, aquí está. Se unifican las oposiciones. ¿Sí? Se unifican las oposiciones. En griego es interesante ver qué palabra utiliza Heráclito para expresar esta relación. Y, a ver, creo que en vez de unificar, también podríamos hablar de coincidencia. Y de aquí surge esa idea de la coincidencia de los opuestos. ¿Sí? Hay otro fragmento que dice que lo divergente converge. ¿Sí? Entonces, es como un juego de palabras y que precisamente expresa de una manera hermosísima, perfecta, de qué está hablando Heráclito. Es que lo que se contradice no se contradice, ¿sí? Lo que está en pugna, lo que es irreconciliable es reconciliable, ¿sí? Entonces, simplemente un ejemplo más de la contradicción. Entonces, lo del fuego
tomémosle no tanto en el sentido de uno de los cuatro elementos, como es la tierra, aire, agua, sino más bien en un sentido figurado, el fuego como imagen de cambio, transformación. ¿Sí? Y cuando hablamos de precisamente ambas cosas, cambio y transformación, estamos hablando de contradicción, de identidad de los opuestos. ¿Sí? Bueno, seguramente va a haber muchas más inquietudes, pero tenemos que avanzar con otros autores. Entonces, le propongo, Sebastián, hagamos aquí un brevísimo receso de unos 5 minutos y volvemos eh, para avanzar con el próximo autor, con Parménides. ¿Sí? Ya, profe. ¿Sí? Ya, entonces detengo